Oigan, si dentro de sus propósitos de este año nuevo están pensando en dejar el alcohol, déjenlo en mi casa, yo sí me lo chingo. Antes de empezar quiero decir gracias porque ya son 1000 suscriptores ya y la teoría no es mía, el link de creado está en la descripción. Lionel vs tercero. Hola a todos. Este ya son los otros 13 minutos del capítulo 130 del anime. Definitivamente, fue como lo pensé. El combate de Lionel vs Ash será posiblemente una de las batallas más largas que he escrito, o es lo que podría pensar yo en este tiempo. Además, quiero advertir que exageré con las reacciones para meterle mucho más drama y poner picante la situación. Así que si ven algunas reacciones sobrevaloradas, mantengan en cuenta eso. Cualquier cosa que aparezca no me pertenece. Lionel se preparó de antemano, sacando una Pokébola diferente. Este es el siguiente. B. Dragapult. El Pokémon Dragón Fantasma salió al campo. Muchos miraron con demasiado interés al poderoso Dragapult que aparecía, ya que en la historia de Lionel apenas habían contado sobre su equipo Pokémon. Su incontable Charizard y apenas haber visto muy pocas apariciones de Rillaboom. Pero saber que Dragapult, el Pokémon que habían visto ser atrapado por Lionel cuando era un simple Dreep y hacerlo evolucionado a una velocidad impresionante. Considerando de la habilidad y talento prodigio de Lionel, los veteranos y sabios imaginaron que ese Dreep pasó a Dragloak para finalmente terminar en Dragapult en menos de un mes, tal vez en 2 semanas había sido el suficiente tiempo para que el campeón imbatible haya fortalecido a Dragapult. Algo que claramente los sorprendió. La cadena evolutiva de un Pokémon tardaba mucho en actuar, solamente los semilegendarios y los propios legendarios llegaban a avanzar a velocidades difíciles de calcular. Y por medio de sus conocimientos, Dragapult no era un semilegendario para nada, ni siquiera cerca. ¿Cuál sería la siguiente barbaridad de Lionel que se revelaría? Lucario. Doble equipo. Mega Lucario comenzó a correr, siendo seguido a la par por sus clones. Sigue con Puño Bala. Los puños de Mega Lucario brillaron en blanco, Dragapult se elevó más en el aire cuando los clones desaparecieron. Mega Lucario salta y conecta tus rápidos puñetazos, dando todo sin detenerse. Kiawe miró con una sonrisa a la forma en que Mega Lucario estaba llevando la ventaja, le está dando una paliza, dijo Kiawe con mucha confianza. Sopocles asintió, estando más aliviado de ver a Mega Lucario parecer llevar la espalda en su espalda, estando muy confiado de la ráfaga de Puño Bala. Mega Lucario está encima de Dragapult, entonces podría tener la oportunidad de bajarlo a él también, dijo Sopocles con una sonrisa relajada. Sería una enorme ventaja para nosotros, sería grandioso que eso sucediera, dijo Lana con confianza, creyendo en eso. Además, eso podría convertir la final en algo mejor, dijo Mayou recordando los logros de Lionel, le está dando una paliza, dijo Kiawe con mucha confianza. Sopocles asintió, estando más aliviado de ver a Mega Lucario parecer llevar la espalda en su espalda, estando muy confiado de la ráfaga de Puño Bala. Mega Lucario está encima de Dragapult, entonces podría tener la oportunidad de bajarlo a él también, dijo Sopocles con una sonrisa relajada. Sería una enorme ventaja para nosotros, sería grandioso que eso sucediera, dijo Lana con confianza, creyendo en eso. Además, eso podría convertir la final en algo mejor, dijo Mayou recordando los logros de Lionel. Lily no dijo nada, ya que ella concordó en silencio. Recordando exactamente lo mismo, Inteleon había caído junto a Mr. Rime, y Dragapult parecía que iba a tener el mismo destino. Una tercera derrota de Lionel iba a calcar una noticia que haría un revuelo alrededor del mundo. Ash Ketchum, el primer campeón de Alola. Siendo el único entrenador en superar lo que se había etiquetado imposible incluso para el resto de campeones. Darle al campeón imbatible más de 2 bajas, un logro histórico que se iba a tomar en cuenta. Steven miró seriamente a la forma en que Dragapult era acorralado ante los rápidos puñetazos de Mega Lucario. Él lo sabía, en una batalla Pokémon. Cualquier cosa mal hecha podría ser el peor error que podrías cometer, adelantarse cuando confirmas que eres mucho más poderoso que el oponente. A veces era cierto, a veces no. A él le había sucedido mucho cuando fue un entrenador novato. Y cuando sucedían este tipo de situaciones, activaba todas sus alertas. Vamos, Ash. No caigas ante ese engaño. Tomando en cuenta que Lionel era el usuario de aquel Pokémon, hacía que las cosas se ponían más peligrosas para Ash Ketchum. Después del tan poco tiempo en que tardó en evolucionar su Dreepy, Steven Stone no creería que las cosas acabarían tan temprano. Ante todo, debía haber algo más. Paul miró seriamente a los golpes conectados a grandes velocidades sin parar, siendo Dragapult el que estaba siendo acorralado de una manera tan rápida.
pero él no se infló de confianza por eso. Es cierto que Lucario ha hecho muy bien, esos puñetazos parecen ser muy ágiles y poderosos, pero... Reggie conectaba con su hermano en pensamientos, sabiendo bien a qué quería llegar con tan solo esto. Los Pokémon de Lionel son desconocidos para nosotros, no podemos simplemente adelantarnos así como así. Confiarnos puede ser un grave error considerando que Dragapult es un Pokémon de la región Galar. Dragapult parecía ser un Pokémon pequeño e indefenso a primera vista, pero podría ser un caso parecido al de Sirfetch'd y Dracovish. Parecer tan menos y demostrar unas fuerzas demasiado brutales, aún más sabiendo de quién era aquel Pokémon que salió a la cancha. Igual que tomando a los demás. Ya que si era un Pokémon de Lionel, debía tener algo más que una simple apariencia alegre. Dragapult es mandando contra el sueño, pero se recompuso allí. Lanzallamas. Mega Lucario aterriza justo adelante de su contrincante. Dragapult abrió la boca y escupió el potente ataque de llamas clásico. Mega Lucario tuvo que intentar cubrirse con sus brazos para intentar resistir. Regresa Lucario. Ash Ketchum alzó la Pokébola para regresar a su Mega Pokémon Aural mal parado. El profesor Kukui frunció el ceño al ver el lanzallamas golpear directamente, eso podría ser un grave problema y todavía más por si se había convertido en ataque crítico. Él estaba muy consciente del gran dolor que pudo ocasionarle a Mega Lucario, pues a pesar de no tener una Mega Evolución, Kukui tenía en su equipo un Lucario que estaba especialmente entrenado para resistir movimientos súper eficaces. Ese lanzallamas va a ser un gran problema, Lucario es débil contra los tipo fuego al ser tipo acero. Gabriel Oaka sintió ante lo dicho, estando también muy consciente lo que ese lanzallamas podría hacerle a Mega Lucario si conseguía golpearlo un par de veces más. Fue muy bien que Ash guardara a Mega Lucario para ahorrarse una derrota, estaría bien que elija a Dracovish o a Dragonite para mantener el equilibrio y buscar alguna forma de ponerse adelante. Lo que mejor podía hacer Ash es llevar la delantera antes de que aparezca Charizard, y así poder golpearlo con todos los Pokémon que le quedasen incluyendo a Mega Lucario para ponerle más efecto. Si bien podría ser algo casi imposible, tomando en cuenta que aún faltaba el endemoniado Rillaboom y el Cinderace que estaba especialmente elegido para terminar con Pikachu. Y también, siendo un ataque muy rastrero y traicionero. Podría funcionar bastante bien tomando en cuenta el gigante poder que tenía Charizard, sobre todo en su transformación Gigantamax. Aún así, Gabriel lo sabía, es una táctica que Ash nunca lo haría, ya que parecía ser alguien con mucho valor como para hacer algo así. Diantha reforzó su mirada, concentrando esta en el poderoso lanzallamas repentino que había aparecido de repente. Que un Pokémon así aprendiera lanzallamas, era una locura, eso significa que la posibilidad de que ese pequeño sea dragón había aumentando a un porcentaje bastante alto. Es una cosa muy pesada, Ash podría someterse a estar en grandes aprietos si perdía a Mega Lucario para este punto. Ash está en una sofocante situación, justo cuando creímos que Mega Lucario sería un gran as. Ella misma estaba consciente de lo que pasaría si Mega Lucario era mandado afuera, una dictadura y desventaja muy fea para el primer campeón de Alola. Sin embargo, aún había mucho que hacer y esperaba que Ash continuara luchando. El profesor Oak miró un tanto estricto al golpe directo de lanzallamas, y sabiendo lo súper eficaz que era el movimiento contra Mega Lucario. Sabía que era una emergencia completa el tener que guardarlo en sus filas de descanso temporal. Si quiere seguir con Mega Lucario, deberá bajarle a Lionel ese Dragapult con todo su esfuerzo. Gary asintió ante eso, hacer que Mega Lucario pelee contra Dragapult podría considerarse suicidio ante la gran precisión y poder de ese lanzallamas repentino. Va a tener que apoyarse con Dracovish y Dragonite, alguno de ellos dos tendrá que sacrificarse para hacer esa misión encargada. Era la mejor opción, la participación de Mega Lucario era demasiado valiosa como para que terminara cayendo contra Dragapult, al imaginar la participación de Rillaboom más adelante. Era inevitable, guardar lo mejor que se puede hasta el final. Rillaboom sería un Pokémon muy pesado que vencer. Te toca a ti, Dracovish. Dracovish hace un espectacular aterrizaje, mirando con competitividad al oponente. Vaya, se ha convertido en un enfrentamiento de tipo dragón. Allí estaba una confirmación a las teorías y sospechas para los lejanos a Galar. Dragapult era un Pokémon tipo dragón y aparentemente otro más, eso solamente aumentó la codicia de aquellos seres que deseaban poder a toda costa. Por otro lado, algunos miraron interesados a la contienda. Al igual que los otros que se divirtieron por el tipo de combate que podría venirse ante la elección de Ash. Ambos Pokémon siendo de tipo dragón pero con una apariencia diferente a lo que un Pokémon del mismo tipo ya los tenían acostumbrados, además de tener aparentemente otra naturaleza de tipo inusual para un dragón. Carga dragón.
El aura celeste rodeó a Dracovish, abalanzándose hacia adelante. Dracoflechas. Las flechas dragón de sus orificios salieron disparadas, una de ellas alcanzando a golpear a Dracovish, deteniendo su carga dragón. Atrápalo. Abriendo su boca, haciendo que el otro dragón pequeño entrará accidentalmente y cerrará su mandíbula de golpe. El segundo disparo de Dracoflechas falló. Shinpi alzó una ceja con interrogación ante la acción de Dracovish. ¿Realmente había hecho eso? Eso había sido un toque de humor propio. Se resistió a poner una sonrisa de diversión, aunque viendo por otro lado, eso había sido inteligente, detener de esa forma el Dracoflecha podría ser algo bastante útil. Sabiendo lo molesto que serían al interrumpir esos poderosos ataques como carga dragón, aunque... Agatha miró seriamente a la forma en que carga dragón había sido detenido tan fácilmente como se vio. Es muy seguro que ese Dragapult es más fuerte de lo que creímos, aparentó ser débil contra el puño bala de Lucario antes. Bruno se cruzó de brazos, frunciendo el ceño al ver la facilidad de Dragapult en detener la carga de Dracovish. No solo eso, con un movimiento tan pequeño consiguió detenerlo. Considerando la gran fuerza con la que carga Dracovish con ese movimiento, habían muchos temas que debatir con la pequeña demostración de fuerza. Ahora sí que Dragapult demostraba los frutos de sus entrenamientos rigurosos con su entrenador. Lanzallamas es un ataque muy fuerte, y junto al bloqueo funcional de Dracoflechas, va a generar una gran molestia para Ash, necesita liberarse. Lorelei analizó los ambos movimientos recién mostrados de Dragapult, ahora sabiendo de los alcances que ese pequeño dragón podía ocasionar con tan solo perderlo de vista. Pensar que Dracovish fue detenido de una manera tan fácil. Lance miraba el suelo con anterioridad, imaginando muchas posibilidades de lo que podría pasar ahora en adelante con la participación de Dragapult en la pelea. Al final, supieron que todo ese entrenamiento que lo hizo evolucionar tan rápido podría dejar en ridículo claramente algunos de sus propios entrenamientos pasajeros que les daban a sus compañeros para que pudieran fortalecerse aún más. El cuerpo de Dracovish comenzó a titubear, aún con la flecha dragón dentro de su boca, algo que desconcertó al primer campeón de Alola. ¿Qué? Lionel demostraba gran confianza, con sus manos puestas en su cintura. Lo tendré de vuelta. Alzando su brazo para apuntar hacia adelante, el campeón imbatible se preparó para contraatacar. Una vez más. Dracoflechas. La otra Dracoflecha se acercó a golpear el estómago de Dracovish, mandando este al suelo con un oído sordo. Ahora, con la Dracoflecha liberada, ambas volvieron a regresar a los orificios en la cabeza de Dragapult. Gary soltó un suspiro de irritación al ver la manera en que Dracovish perdió la oportunidad de haber hecho un ataque potenciador. La verdad, ya no entiendo nada. La batalla de Lionel contra Ash estaba comenzando a darle un fuerte dolor de cabeza. Justo cuando creyó que sería una pelea que disfrutaría con buenas emociones, había sido todo lo contrario. La velocidad de cambio en que la ventaja y desventaja empezaba a hacerse mucho más rápida, sin darse la oportunidad de disfrutar siquiera un logro por unos minutos cuando notas que el otro combatiente ya se había recuperado. Una risa escapó de Samuel Oak ante la negativa de su nieto, él no se atrevía a culparlo en tal caso, era algo de esperarse para el cerebro de los entrenadores principiantes y novatos en medio de lo que era este combate tan desordenado. Solo descansa esa cabeza, comenzarás a comprender el verdadero arte de las batallas luego. Sófocles dejó escapar una pequeña tos para relajarse en su lugar, mirando con cierto desánimo al momento en que Dracovish perdió la oportunidad de poder hacer un ataque decente. Esto ya es mucho estrés, ¿no lo creen? Kiawe se alzó de hombros ante su pequeño pregunta, estando más concentrando en la inminente pelea que su cabeza le era difícil de seguir. De cierta manera, esto me está destrozando la mente, dijo Kiawe sin siquiera mirar al chico rellenito. Tienen razón, creo que no podré resistir tanta impaciencia, dijo Lana llevando sus manos al pecho. Mallow y Lily se habían quedado en silencio esta vez, pero los demás sabían que tenían la misma situación que ellos para este punto. Demasiada presión empezaba a dar desde este momento, o tal vez era el límite que tenían que se acercaba cada vez más a su fin después de los tantos combates que empezaron desde hace unas horas. Desde que comenzó todo, se habían asombrado de saber que habría un campeonato mundial Pokémon donde la clase maestra
Los 8 entrenadores más fuertes del mundo participarían en un torneo para decidir al que se alzaba entre todos. La noticia de saber que harían una liga y que tendrían un primer campeón tampoco pasó de largo, fue un caso bastante extraño al enterarse por todos estos años que Alola pudo sujetarse sin hacer una liga. Además, ¿una liga era necesaria? No entendían el por qué realizar una liga, pero eso tampoco los comprometía a hacer una en este punto. Lo peor fue enterarse que tenían un primer campeón que no era originario de Alola, sino de Kanto. Siendo capaz de darle tremenda vuelta al mundo para ingresar en un lugar lejano a su hogar natal. Pero tuvieron que aceptarlo, debido a que Ash Ketchum tenía una fuerza superior a la de la misma campeona de Sinnoh, que era considerada la segunda entrenadora más poderosa del mundo. Y el resto fue historia. ¿Estás bien, Dracovish? Dracovish solamente se levantó, estando aparentemente bien, de manera repentina. Las puntas en su estómago comenzaron a iluminarse de rojo. ¿Qué está pasando con Dracovish? Soltando gritos y gruñidos constantes, las puntas de Dracovish comenzaron a crecer a longitudes asombrosas. Ash jadeó de la sorpresa, y Kachu miró con incredulidad. Dracovish. Las puntas puntiagudas formadas por energía de Dracovish comenzaron a moverse como si fueran una verdadera parte de su cuerpo. El cuerpo de Dracovish ha cambiado. ¿Qué significa esto? No importa. Hagámoslo, Dragapult. Sonia miró interesada a la forma en que el cuerpo de Dragonite había cambiado, eso era un caso que ella jamás había visto en los Dracovish. Todos con los que había topado y analizado por curiosidad, cada Dracovish que tenían habilidades excepcionales que sobresalían de los más comunes. Pero nunca había encontrado un caso donde los característicos picos de Dracovish cambiaran a una forma espectacular. Además, parecía ser algo que sorprendía a Lionel y Ash al mismo tiempo, haciendo solamente significar más de lo que parecía ser. Vaya, realmente le sacas provecho a tus Pokémon, Ash. El director Oak entrecerró la mirada a la nueva forma que Dracovish estaba ganando sin que fuera una evolución o un movimiento especial. Esto es un caso bastante único aparentemente. ¿Qué pasa?, dijo el profesor Kukui con intriga. Parece ser que el extraño fenómeno que estamos viendo es algo único, incluso viniendo de Galar. Estos mismos también desconocen qué le está pasando al Pokémon. ¿Lo entiendes? Sí, creo que sí. Tenía que darle la razón, hasta Lionel parecía incrédulo a lo que estaba sucediendo con la filosofía física del pequeñín dragón. Incluso el locutor parecía muy impresionado por eso, sabiendo bien que debería ser un comentarista galariano por el lugar en el que el torneo se llevaba a cabo. Y Ash no parecía muy seguro, indicando que era la primera vez que le pasaba algo así. Reggie sonreía positivo ante lo que le estaba sucediendo a Dracovish, podría verse doloroso pero estaba seguro que al Pokémon no le afectó en nada. Ash parece sacar totalmente el potencial de sus Pokémon, esto definitivamente es algo nuevo incluso para él. El asombrado Paul, que se había quedado callado, decidió seguir conversando con su hermano de toda la información que estaban recibiendo al ver la pantalla de holograma que había aparecido desde hace unas horas. Lo hace, definitivamente lo hace. Está demostrando lo tanto que pueden alcanzar de fuerza sus Pokémon, aunque se vean inútiles ante previa vista. Un gran ejemplo sería Sirfetch'd, un caso bastante peculiar en el equipo Journeys de nuestro héroe. No podría ser el Pokémon más intimidante e increíble por su apariencia, pero había demostrado ser grandiosamente poderoso a lo largo de sus batallas. Aunque hubiera sido mejor haber atrapado a otros Pokémon de Galar, hubiera sido mucho más destacable entonces. Reggie estaba en duda si estar en desacuerdo o no, ya que la respuesta de su hermano menor parecía ser lo suficientemente lógico. Pikachu, Gengar y Dragonite conformaban el trío colosal de Kanto en este equipo de Ash. Dracovish y Sirfetch'd eran especialmente el dúo dinámico de Galar, para finalmente concluir con Lucario, que era el único Pokémon de Sinnoh. No debería haber estado mal que se haya llevado a otro Pokémon de Galar con él. Pero también pensaba que el equipo actual era más que suficiente para enfocarse en ganarle a los campeones. Ataque Trueno. Recargando los voltios de electricidad, Dragapult lanza la descarga que conecta, sin dudarlo, al Dracovish, que gritó del dolor. Ash hizo una mueca de fastidio, mientras que Lionel tenía una sonrisa de confianza. No tuviste oportunidad para lucirte. Acábalo. Ve. Dragapult se abalanzó hacia Dracovish. Lorelei miró seriamente al Atactrueno lanzado por Dragapult, eso había sido raro. Ese Dragapult sí que va a ser un gran problema. Sus Dracoflechas pueden detener cargas haciendo que funcione como un buen movimiento defensivo. Atactrueno y Lanzallamas hacían una perfecta combinación para realizar estrategias ofensivas.
Bruno frunció el ceño al oír todo y aceptarlo. Dragapult sí que estaba haciendo un gran desempeño como cuarto Pokémon de Lionel. Lionel debió haberlo entrenado bien, no se le escapa ninguna oportunidad de atacar. Y cuando lo hace, terminan siendo ataques que en su mayoría logran dar directamente. Agatha dejó escapar un resoplido ante el Ataque Trueno usado por Dragapult. Nunca se había esperado que un Pokémon así pudiera usar Ataque Trueno. Ataque Trueno, sí que Lionel sabe entrenar sus Pokémon a alturas impensables. Todos ellos saben golpear duro, y tener altas probabilidades de esquivar los ataques contrarios. Lance asintió por todo lo que decía su equipo superior de la Liga Pokémon, el Alto Mando. Es por eso mismo que Ash es obligado a cambiar de Pokémon y a la vez que estos mismos sean derrotados, Gengar y Pikachu ya han sido ejemplo para recalcar ese punto. Charles Rothschild miraba con una pequeña sonrisa al intercambio de ataques y la conversación crucial del alto mando de la región de Kanto, entrenadores Pokémon que eran temidos y admirados por mucha gente alrededor del mundo. Después dirigió su mirada al combate para nada igualado entre esos dos finalistas. La situación estaba superando sus expectativas sobre ella, ya que nunca había imaginado que un novato a nivel mundial podría llegar a darle una gran batalla al mayor veterano a nivel mundial. Al final, Charles había atrajo un joven talento al que nunca imaginó, sobre todo, sabiendo de quién se trataba, o al menos como podría ser reconocido en el futuro, el único e inigualable cazador. Champion Slayer, junto a su mejor compañero, capaz de igualar a un legendario y superarlo. El trueno veloz, formando ahora el más o menos conocido dúo relámpago. Dracovish. Abriendo sus puntas rojizas, Dracovish esperó muy pacientemente hasta que Dragapult cayó directamente y cerró las puntas rápidamente para atrapar al pequeño dragón. Lionel abrió la boca por la inesperada acción. ¿Qué? Pikachu alardeó con alegría. Ash miró con triunfo al Dragapult atrapado. Bien. Ahora Dracovish. Branquivocado. Preparando su mandíbula para el movimiento, Dracovish abrió su boca para dar el poderoso mordisco crítico. Dragapult miró nerviosamente al interior de la boca de su oponente junto a sus pequeñas flechas alarmadas. Finalmente, Dracovish mordió fuertemente a la cabeza de Dragapult con todas sus fuerzas, cerrando la boca de golpe para intentar morder todo lo que podía. Es mordido. Dracovish contraataca. Dragapult no puede escapar. Una pequeña sonrisa de triunfo apareció en el rostro de Ash, mirando con alegría a la manera en la que Dracovish finalmente se encontraba superando a Dragapult. Lo que lo hizo llenarse e inflarse, fue la abrupta sorpresa que había generado en el campeón imbatible, algo que ni siquiera Dialga pudo lograr cuando manipuló el movimiento combinado contra Charizard Gigantamax. Por primera vez, el joven entrenador comenzaba a sentir la verdadera confianza y una tranquilidad sin igual, siendo para nada comparada con los combates en los que ya había participado. Pikachu, el ratón amarillo, miró a su amigo, uno inolvidable con el que estaría hasta que pasaran los años. ¿Realmente podemos lograrlo? En el futuro llegaremos a ser capaces de ser los únicos en destruir la racha de Lionel. El tono tan ilusionado y confiado de Ash, casi al punto de quebrarse un poco debido a toda la felicidad que bombardeaba en su pecho, había hecho que una impresión sin igual apareciera en Pikachu, cambiando su asombro a una felicidad corta transmitida con una sonrisa. Pika Pi. Amigo, gracias Pikachu. Desde un lado, Brock y Misty formaron sonrisas motivadas, viendo con valor al gran sentimiento determinado que Ash estaba demostrando junto a su primer Pokémon de toda su vida. Supongo que Ash esconde un gran corazón detrás de sus tonterías, es realmente increíble, dijo Misty sonriendo dulcemente. ¿Por qué crees que me une a su viaje? Él me ayudó de una manera a la que le agradeceré por siempre. Olvidando y dejando de lado todos sus momentos de confianza ciega junto a su arrogancia, Ash es una persona que tiene valores muy buenos que casi nadie tiene. Ese día el que Brock recordaba, cuando conoció a Ash, era algo que jamás olvidaría, un suceso tan grande y valioso que llevó a Brock a considerar a Ash como su mejor amigo. Charizard miró un tanto sorprendido a la forma en que Dragapult era aplastado y mordido con ferocidad, aunque él mismo sabía que su compañero no caería con eso solamente. Aún así, esto solamente le demostraba que habían Pokémon de Ash que sí valían la pena contra quienes combatir. Seguiría de necio con que Mega Lucario habría sido un gran oponente. Así que Ash Ketchum,
Lionel seguía sonriendo como él solamente sabía, mirando con gran emoción a la pantalla que le estaba demostrando que su futuro oponente lo lograría igualar después de tanto tiempo. Apretando su puño con valentía, el vigente campeón de Galar cerró los ojos al bajar la cabeza con todavía mucho entusiasmo, un entusiasmo que nunca se había visto en la vida del campeón imbatible y su muro que nunca se había roto. Al fin, un digno oponente. Alzando su puño hacia arriba a una velocidad impresionante, Lionel abría sus ojos cuando la verdadera emoción de batalla Pokémon ya hacían ellos. No hacía falta explicar la gran sensación que también estaba presente en sus labios. Nuestra batalla será legendaria. Poniendo mucho más fuerza en sus espinas, hizo que Dragapult se sintiera más aprisionado, obligándolo a eliminar menos resistencia para recuperar aire. Poniendo mucho más fuerza en sus mordidas, haciendo que Dragapult intentara ignorar el portazo de dolor que ya hacía sobre su cabeza. Lionel veía con incertidumbre e incredulidad a la forma en que su Pokémon era fácilmente ahogado. ¡Qué poder! Y lo aprieta aún más. Es como el Octopresa de Graplot. Diantha miró con una sonrisa a la forma en que Lionel se encontraba asombrado ante la situación en la que estaba su valioso Pokémon que claramente sería crucial para sus planes. Eres realmente especial para poner a Lionel de esa manera. Ella también estaba impresionada por los rendimientos de Ash con sus Pokémon, siendo capaces de superar incluso a Cynthia y comprometerse a tenerse ventajas hacia el campeón imbatible. Una cosa que ella no pudo, ni tampoco los otros 5 maestros de la competencia. Solamente él, Ash Ketchum. La única persona con la posibilidad de superar al futuro vigente campeón mundial. Steven miró con una sonrisa a la ventaja de Dracovish al usar con gran habilidad sus picos que habían crecido de manera singular. Lo estás haciendo, Ash. Sabemos que tú puedes, eres el único. La confianza y creencia del campeón de Oen ya hacían sobre el primer campeón de Alola, totalmente confiando que sería él. Después de todo, él claramente sería de las únicas personas que sabía sobre la verdadera oportunidad que tendría el chico frente al muro de Lionel. El único en derrotarlo. No puedo creerlo, realmente lo estás haciendo. La mirada de asombro de la hermosa mujer estaban clavados en la famosa sonrisa de la futura contraparte futura del joven. Aquel chico que en el futuro se aseguraba con totalidad haber sido el único hombre en el mundo que la había enamorado de verdad, después de tanto mediocre con el que se encontraba, logrando derrotarla en su afán de afrontar al mismo oponente, mereciendo más en tener aquel enfrentamiento con el campeón imbatible. Creo que una sonrisa bastante comprensiva y cálida se había colocado en la reina, la cual fácilmente podría ser uno entre muchos, mirando de una manera un tanto diferente al rostro sentido de bebé que ya hacía mostrarse con una expresión de triunfo. Comienzo a comprender nuestro futuro juntos, Ash Ketchum. La confianza de Lionel había regresado tan rápido como se fue, mirando con su característica sonrisa a su Pokémon acorralado. Pero Ash, no deberías subestimar a Dragapult. Con la boca ligeramente abierta, el primer campeón de Alola miró con incredulidad al campeón de Galar. Cola Dragón. La cola de Dragapult creció a grandes tamaños cuando la energía esmeralda de dragón se transmitió haciéndola cambiar. Vaya, la cola de Dragapult ha crecido. Dracovish levantó la vista con nervios. Lance hizo una mueca al ver la forma desigual en que la cola de Dragapult había crecido enormemente. Rayos, no sabía que Lionel tenía otro as bajo la manga. Cruzado de brazos, Bruno miró con un tic en el ojo a la forma en que Cola Dragón hacía crecer la parte trasera de Dragapult. Eso es injusto, ¿por qué aquí no tenemos nada de eso? Lorelei resopló ante el pequeño berrinche de su compañero, aunque también estaba un poco molesta de que todos los Pokémon de la región Kanto no podían igualar algo así a pesar de ser bastante únicas y poderosos a sus propias maneras. Es terrible que te comportes así, sé más profesional, Bruno. ¿Y sabes? Esa molestia que tienes no se va a comparar con la que tendremos después de todo esto de las pantallas termine. Agatha simplemente negó la cabeza ante las reacciones de esos tres, ¿por qué no se podían comportar de una manera bastante mejor cuando ocurrían este tipo de situaciones? Cállense y sigan viendo, no es momento de interrupciones. No dejes que escape. Colmillo hielo. Congelando sus colmillos, hizo que una capa de hielo creciera en la cabeza de Dragapult y siguiera por el resto de su cuerpo. Nadie se atrevió a hablar para este punto, ya que todos notaron que la capa de hielo no había conseguido congelar totalmente al pequeño Dragapult.
Y entonces, tuvieron toda la razón. Todos miraron lo inaudito que pasaría. Pero la parte libre de la cola continuó hasta golpear fuertemente a Dracovish, rompiendo la gran capa de hielo y librándose del gran agarre de aquellas espinas. El efecto del movimiento hizo que algo inaudito sucediera con los Pokémon de Ash. Dracovish fue obligado a regresar a la Pokébola, saliendo en su lugar el Dragonite, que estaba confundida por haber salido tan bruscamente. Dragonite. Ahí está, manda a volar a un Pokémon y fuerza un cambio a un Pokémon de respaldo. Ese es el efecto de cola dragón. Dragapult, tu oponente también es tipo dragón. Ahora sí que esto se había puesto bueno. Dragonite, el Pokémon dragón que estaba en un poderoso lugar en el equipo de Ash Ketchum, siendo obligada a salir para luchar en lugar de su otro compañero dragón. La aparición de Dragonite había tenido menos expectativa por su mal rendimiento en la semifinal contra Cynthia, aún así. Muchos esperaban una buena actuación Dragonite para esta vez, sobre todo cuando Dracovish le había hecho mucho daño a Dragapult, con el fuerte agarre con sus nuevas espinas y sus potentes mordidas directas a su cabeza. Tal vez con eso, Dragonite podría finalmente dejar a Dragapult en un estado lo suficientemente débil para poder debilitarlo. O al menos, eso es lo que creían por ahora. Pero ahora, todos podrían disfrutar de otro duelo entre Pokémon Dragón, pero no solo eso, siendo uno de ellos un semi-legendario con una apariencia muy Dracoflechas. Dragapult disparó las pequeñas flechas. Vuela Dragonite. Danza dragón. Dragonite se elevó en el aire mientras giraba, tal cual cuando un brillo naranja lo rodeó. Las Dracoflechas intentaban golpear, pero eran desviadas con facilidad. Dragonite acelera con Danza Dragón, girando mucho más rápido, haciendo que solamente se vea un borrón giratorio de color naranja. Pero Dracoflechas están fijadas en su objetivo. Barra Dragón. Las garras esmeraldas aparecieron y Dragonite lanzó su ataque, pero las Dracoflechas no tuvieron que complicarse en esquivar. Paul frunció el ceño, mirando un tanto estricto a la forma en que las Dracoflechas hacían su parte del día. Esos pequeños sí que son molestos, Dragonite no puede alcanzarlos siquiera con Danza Dragón. Reggie asintió con los ojos cerrados, pensando en su respuesta llena de experiencia que podía usar. Y Paul tenía mucha razón, las Dracoflechas sería un movimiento demasiado problemático para Ash, aunque estuviera Pikachu para luchar contra eso. Para que la velocidad de Danza Dragón no sea suficiente, significa que tendremos grandes problemas contra ese Dragapult. Paul se cruzaba de brazos, de lo tantos que había hecho alrededor de cada combate y cada cosa que la pantalla había enseñado. Esto solo nos abre paso, Dragapult podría ser uno de los Pokémon más ventajosos para Lionel. El profesor Kukui borró cualquier rastro de confianza en su rostro, mirando seriamente a la acción tan burlona de las Dracoflechas hacia Dragonite que lastimosamente no podía hacer nada. Los Pokémon semi-legendarios son conocidos como unos monstruos en combate, pero solo es si están correctamente entrenados. El Garchomp de Cynthia es un gran ejemplo. El director Oak no tuvo mucho problema en comprender a Kukui, llegando a entender a qué tipo de conclusión quería llegar a colocar sobre sus razones en este combate. Sí, el Garchomp de la campeona Sinnoh es un gran Pokémon combate. Cynthia sí que se ha esforzado muy bien en expulsar todo el poder que guardaba en su potencial. Lo que me sorprende son las complicaciones de Dragonite en este torneo. Es un Pokémon con semejanza a leyenda, una especie muy valiosa y única, así que solamente tengo dos teorías. Gabriel miró a su trabajador, estando interesado en aquellas dos teorías que ya hacían en la mente de Kukui. Ash no estuvo entrenando correctamente a ese Dragonite o simplemente no tuvo el tiempo suficiente para prepararlo a luchar contra los campeones. Bien, eso tenía sentido. Las Dracoflechas volvieron hacia su usuario debido a una orden, el Pokémon Dragón Volador miró duramente a las flechas. Tras ellos Dragonite. Dragonite se abalanzó hacia adelante, dirigiéndose a Dragapult cuando las flechas en mini se desviaron. Cola Dragón. La cola no tardó en crecer y iluminarse, Dragonite tuvo un duro golpe en su cabeza por eso. El efecto del movimiento no tardó, obligando a Dragonite a regresar a su estancia redonda. Y en su lugar, Mega Lucario fue el elegido de salir. Otra vez Cola Dragón. Esta vez arrastró a Mega Lucario. La Cola Dragón volvía a la acción, surtiendo un gran efecto que iba a caer de forma impredecible. Y eso era fácil saberlo, sabiendo que podría ocasionar la aparición de Mega Lucario de nuevo ante Dragapult. A mí no me engañas. Diantha miró fijamente la expresión justa que tenía Lionel al momento de pedirle a Dragapult Cola Dragón, sobre todo cuando Lionel reaccionó al ver que el Pokémon obligado era Mega Lucario. Hiciste esto para deshacerte de Mega Lucario. Era algo muy fácil de notar.
La mega evolución sería un grave problema en el campo, estando dispuesta a esperar a su siguiente oponente, una de las cosas que ella sabía con anterioridad por usar y conocer de forma amplia aquella cuarta evolución secreta fenomenal. Además, Mega Lucario ya había demostrado ser una gran amenaza para Lionel, venciendo de manera espectacular a Mr. Rime y hacerle algo de daño a Dragapult. Así que no era muy raro que Lionel busque eliminarlo del combate, así para obtener ventaja sobre su mano. Eres muy astuto, eso será un problema. Gary hizo una mueca cuando notó que Mega Lucario volvía a la pelea, sin que pudieran hacer nada para poder volver a cambiarlo por lo tardado y cansado que sería. Él también lo había descubierto, el campeón imbatible de Galar buscaba dejar de lado al hasta el primer campeón de Alola. Supongo que subestime su manera de pensar, realmente piensa correctamente sin que sus logros suban aires de grandeza a su cabeza. Por un momento, Gary tuvo que dudar de sus ideales sobre las batallas Pokémon. Él también había deseado ser el mejor del mundo, llevando que el ego y la arrogancia incrementará dentro de él. Pero Lionel no. El campeón imbatible le estaba enseñando que se podía alcanzar la grandeza y mantener una humildad capaz de dejar en ridículo al bicho, dejando una reflexión bastante importante. Claramente Gario no bajaría su competitividad por nada, pero la emoción de juramento podría cambiar. Y viendo todo lo demás, comenzaba a opinar en cambiar un poco. El profesor no notaba de eso, solamente mirando hacia adelante cuando frunció el ceño. A pesar de tener todo ese poder exagerado, Lionel demuestra un gran intelecto mental, lo que lo hace aún más fuerte. Samuel lo sabía mucho, tal vez más que nadie. Cuando el poder y la mentalidad se unían, creaban algo imparable. Teniendo el poder de hacer cosas jamás vistas, y combinar esto con estrategias junto a recursos muy valiosos, hacia que algo invencible aparezca, así como el campeón imbatible era capaz de hacer. Ash soltó un suspiro de relajación, mirando a su mega Pokémon Aural. Lucario. Terminaré esto contigo, puño bala. Encendiendo sus puños, Mega Lucario se abalanzó a Dragapult. Un rápido ataque de Lucario, terminando con un fabuloso uppercut. Dragapult es mandado hacia atrás. Kiawe miró con mal ojo, no estando dispuesto a confiarse ante los poderosos ataques de nuevo. Ya había sido suficiente que sus pensamientos sean ridículamente llevados a la contra, por lo que no se iba a atrever a echarle mala suerte al futuro primer campeón de la región. Ya no voy a caer en ese juego, maldita sea. Sopocles simplemente frunció el ceño ante la terca resistencia del Dragapult, recibiendo ya varios ataques y ni siquiera cayendo con ninguno de ellos. Pensaba que al menos, ese pequeño dragón ya debería estar algo debilitado. Ese Dragapult no cae con nada, me recuerda a ese Togekiss de Cynthia que parecía tanque. Mallow tuvo que estar de acuerdo con su amigo, ese Togekiss sí que los tenía como locos todavía hasta ahora. Pensaba que eso había sido suficiente pero no. Llegaba Lionel y aún así, demostraba ser que todo su equipo eran tanques muy descomunales. Siempre nos obligan a quedar contra los más pesados, realmente no tenemos ninguna suerte y fortuna que nos respalde. Lily solamente miró fijamente a Ash Ketchum del futuro, mirando la gran confianza que le tenía a su mega Pokémon Aural. No se preocupen, solo hay que confiar en él. Estoy segura que podrá hacer algo. Sí, estoy de acuerdo. Lana tenía la misma positividad que su amiga, realmente creyendo en una gran esperanza dirigida a Ash para que pudiera recuperarse. Lastimosamente que ese deseo no podría cumplirse. Ataque trueno. Dragapult cargó los electrizantes voltios. Inversión. Esta vez, siendo rodeado por una leve amarilla, Mega Lucario saltó hacia adelante. Soltando el ataque trueno, Dragapult utilizó su mayor puntería. Ataque trueno y inversión chocaron rudamente, con gritos y gruñidos por parte de ambos contrincantes. Retrocediendo al finalizar sus ataques, los Pokémon relajaron sus cuerpos para reagrupar fuerza. Lance miró críticamente al inversión utilizado por Mega Pokémon, debido a la orden de su entrenador. Él no podría ser experto en los Pokémon luchadores, pero estaba muy consciente del fuerte riesgo que convenía atacar físicamente al ataque trueno y movimientos eléctricos de mayor potencia. Cometiste un grave error, Ash. El resto del alto mando y el señor Goopsou estaban de acuerdo con las palabras totalmente estrictas del bicampeón de Kanto y Johto. No necesitaban ser mucho más listos de lo que son para saber las altas probabilidades de peligro y desventaja que Mega Lucario obtendría ahora en adelante. Sobre todo Bruno, que recuperaba profesionalidad para ver con horror las órdenes de Ash sobre su Mega Lucario para contraatacar. Él lo sabía lo mejor conveniente en los pro y en los contras en el tipo lucha. Y él sabe que Ash había cometido un gran error al luchar físicamente contra Ataque Trueno.
Lucario no parece estar tan deshecho para utilizar inversión en su totalidad. Ash la ha regado bastante al hacer eso. Lorelei afligió su expresión, siendo uno muy preocupante dirigido ante el error ciego de Ash Ketchum. Ella realmente no había esperado que el primer campeón de Alola iba a cometer ese error. ¿O no? Básicamente, Lorelei era la única con el suficiente corazón para no ver con esa crítica y esa desaprobación brusca. Siendo mucho más gentil que sus dos compañeros y su líder del escuadrón, Agatha era posiblemente la persona con un rostro más estricto que cualquier otra de las personas reunidas para este punto. Mirando con desaprobación a la orden de Ash Ketchum para contraatacar a Tactrueno. Eso había sido realmente bastante malo y mal hecho para una persona que a pesar de ser joven, les había demostrado ser un gran experto en las batallas Pokémon. Al final, simplemente, fuiste un novato mocoso. Sí, a diferencia de sus compañeros y líder, Agatha había perdido todo su respeto de golpe al igual que la opinión que tenía sobre Ash. El teniente Surge miró seriamente a la tan estúpida elección de Ash para afrontar el Tactrueno, un movimiento que había decidido no aprender en sus Pokémon para darle oportunidades a sus retadores que veían por la medalla de gimnasio. Aún así, él era un líder de gimnasio especializado en el mismo tipo. Así que sabía muy bien lo tan peligroso que podía llegar a ser enfrentar un movimiento de esa magnitud o más con tan solo un ataque físico. Eso fue un error de principiante. Él estaba seguro que el chico llegaría a enfrentarlo por una medalla, pues debió haber hecho una aventura por Kanto al ser originario de la región. Algo que confirmó para sí mismo cuando las pantallas fueron avanzando. Eso significaba que no tardaría mucho en llegar, posiblemente cuando las pantallas tengan un momento de descanso o desaparezcan para siempre. Y por eso. Voy a aplastarte, mocoso insolente. Bonnie miraba extrañada, como si quisiera entender qué era lo que estaba ocurriendo. Para alguien de su edad, podría ser imposible. Meyer y Clemont se encontraban sorprendidos por la tonta decisión que eligió Ash Ketchum para afrontar. No entiendo, Ash se ha demostrado ser lo suficientemente listo para saber qué hacer, habló Meyer con la boca ligeramente abierta. Yo tampoco comprendiendo, padre. Clemont se había quedado estático en su lugar, no queriendo creer lo que estaba pasando. Él había sido fanático en los Pokémon tipo eléctrico, es por eso que se había puesto a negociar con la Liga Pokémon sobre ser el futuro líder de gimnasio en la ciudad Lumiose. Por lo que había tenido cierta admiración hacia el Pikachu de Ash, al usar ataques eléctricos demasiado fuertes que lo emocionaron. Así que ver esto. Había sido un fuerte golpe. Puño bala. Cuando Mega Lucario estuvo por realizar el movimiento, una descarga muy fea impactó contra su cuerpo haciéndolo detenerse. Ash miró con alta incredulidad a su compañero que no podía moverse. Lucario. Ah, Mega Lucario. Ha quedado paralizado. Lionel veía con triunfo a su logro, Ash veía con frustración al contra. Paul simplemente gruñó de leve molestia ante lo visto, mirando decepcionado a la forma en que Ash había puesto en desventaja a su Mega Lucario. Su propio as bajo la manga, la había puesto en un blanco bastante fácil de impactar. Eso fue muy... Ni siquiera terminó la palabra con un tono ronco, estaba tan decepcionado de ver aquello. Reggie simplemente negó con la cabeza, sin decepcionarse. Él estaba en un estado comprensivo a la forma en que su hermano se sentía por el ahora tonto error de Ash Ketchum. No necesitas decir algo. Recuerda, Paul miró a su hermano con interrogativa, ¿cuál era su punto? Tú y Ash siguen siendo niños, no puedes esperar mucho tampoco. Está bien que Ash cometa errores y se luzca al mismo tiempo, después de todo, nadie es perfecto en este mundo, ni siquiera Lionel. Eso había dejado bastante pensativo al pelimorado, que había bajado la cabeza mientras se cuestionaba dentro de sus pensamientos. ¿Eso era cierto? ¿Nadie podría llegar a la perfección en este mundo? Y pensar que Lionel tampoco lo hacía. Tal vez era hora de comenzar un nuevo camino. Cynthia miró sorprendida a lo que sucedía en pantalla, no queriendo creer lo que veía. Que, por un lado, se encontraba un poco decepcionada de que Ash cometiera semejante equivocación. Entendiendo que el mismo primer campeón de Alola tendría un límite en su famoso ingenio que le había demostrado en distintas ocasiones en la misma semifinal. Aún así, ella no se iba a atrever a dejar su gran opinión que había generado sobre Ash cayera tan fácil. Ella tampoco había comenzado un camino tan perfecto en esta carrera a la que tanto se protagonizó en su región, así que comprendía bastante a Ash Ketchum. Posiblemente, siendo de las únicas personas que podían entender con facilidad al futuro Ash Ketchum. ¿Así va a terminar para ti? 6 por otro lado.
se encontraba muy asombrada de que Mega Lucario estuviera a punto de ser derribado, después de todo el gran esfuerzo que se obligó en todo su cuerpo para continuar luchando contra su Togekiss Dynamax y el Garchomp que estaba más o menos recuperado. Haber casi volcado a Togekiss Dynamax y continuar luchando contra la misma paloma con mucha velocidad a pesar de estar tan agotado después de muchos ataques devastadores. Terminando un gran trayecto de semifinal con un remate de inversión de último momento al tener aquel riguroso combate contra su Garchomp. ¿Realmente iba a terminar así? Profesor Kukui soltó un suspiro de resignación al ver eso, fue algo que originalmente esperó cuando Mega Lucario golpeó directamente Dragapult cuando usaba Ataque Trueno. Supongo que fue bueno, pero no me atrevo a dudar. Imagino que no tenía tiempo para plantearse otra cosa. Director Oa tampoco parecía tener dudas o desaprobación en su mirada, también viendo con compresión al futuro primer campeón de su región. Exacto, no olvidemos que sigue siendo un niño. Posiblemente ni siquiera se acerque a sus 18 años todavía, no hay razón del por qué enojarnos o decepcionarnos con él. 5 ambos lo sabían, la región nunca se había sometido a las batallas Pokémon por este tipo de cosas, podría llamarse cobardía o como ustedes quieran decirle. Es por eso mismo que ningún Aloriano se atrevió a luchar contra las demás regiones, ni siquiera el enmascarado Royale, que era el entrenador más fuerte de la región, siendo visto por superhéroe por mucha gente. Así que nadie iba a culpar a Ash de todo su esfuerzo. Era la única persona que se había atrevido a tomar las riendas de campeón en su región e intentar llevarlos a la grandeza, poniéndose en la cima de las regiones con todo el esfuerzo y valor posible. Y lo más bomba, es que ni siquiera era originario de la región, luchando y esforzándose por personas aparentemente desconocidas para él desde un principio incierto, cargando sobre una región la cual estaba muy lejos de su propia región natal, llevando a Alola a un nivel superior sobre sus hombros, superando a Owen, superando a Sinnoh, aunque no lo hayan visto y que pronto disfrutarían ver, superando a Kalos, superando a Tesselia, superando a Kanto Joto. Solamente le faltaba una. Al campeón Slayer solo le falta Galar. 1. Lanzallamas. Escutiendo las potentes llamas rojizas, llegando a impactar al indefenso e inmóvil Mega Lucario. Dentro del lanzallamas, Mega Lucario hacía todo lo posible de resistir la descarga leve y las quemaduras del movimiento fuego. Y luego de unos segundos, Mega Lucario se demostraba de pie, cuando entonces, la transformación desapareció en el destello característico. Sin embargo, a pesar de los pequeños voltios en su sistema y las quemaduras en su cuerpo, Lucario se mantuvo erguido, de pie, estando completamente inmóvil en su posición. Dan se acercó para verificarlo, notando sus ojos sin pupila. Lucario no puede continuar. 3. Lucario no se atreve a perder arrodillado. El Pokémon Aural no demuestra debilidad. Se mantiene de pie como los grandes. Esto sí que es verdadera elegancia. Es la segunda victoria para Lionel. Ahora están 4 contra 4. Lionel veía con una sonrisa agradable al Pokémon que seguía de pie. Igual que Sirfetch'd, realmente me has impresionado, Ash. Gary miró atónito al Lucario que se mantenía de pie para la final del mundo. Debía decir que se había enfurecido al notar el tonto horror que Ash había cometido, siendo mencionado esto muchas veces alrededor del mundo. Así que ver esto, le había cerrado la boca de una manera inmediata y rápida sin mucha complicación. Samuel, a diferencia de su nieto, no había tenido la misma reacción. Y eso es porque el anciano profesor estaba muy consciente de la verdadera sensación que debía estar sintiendo Ash al estar frente a frente con el campeón imbatible. Incluso en la derrota, nunca cae como Sirfetch'd. 3. Sí, esto fue un evento que inevitablemente les recordó. ¿Cómo no podría hacerse recordado con este nuevo caso? Ash Ketchum sí que les había puesto su propia magia a sus Pokémon. Ash se había quedado en silencio, mirando en shock una vez más a la elegancia y respeto de Lucario al quedarse de pie a pesar de toda esa experiencia dolorosa. Es increíble. Brock se había quedado estático, contemplado con mucho asombro a la forma en que Lucario había decidido perder. Esto es. Misty también se había quedado petrificada, mirando con demasiada incredulidad al lobito aural que se mantenía inmóvil en la misma posición cuando la mega evolución finalizó. Como Sirfetch'd. El alto mando se había quedado igual de choqueados que los jóvenes, o tal vez mucho peor. Lance se había quedado quieto, sin mover siquiera un centímetro de su cuerpo. Siendo sus órganos latientes que hacían ver alguna movilidad en su cuerpo, ahora mucho más fácil de verse gracias a su inmovilidad. Ya ocurría 2 veces, el entrenador de dragones disfrutaba de ver cómo es que todavía existía más Pokémon que tenían tanta voluntad de presentarse de una forma fuerte al mundo.
Bruno estaba terriblemente callado, cuando sensaciones y emociones de buen corazón partían por todos los lados de su ser, disfrutando de la belleza mostrada por Lucario incluso en la derrota. Lorelei tenía una sonrisa estupefacta, aunque también de cierta forma aliviada y tranquila a la manera en que Lucario había elegido retirarse de la batalla. Aunque, la mujer pelirroja recordó cuando Lucario y Sirfetch'd chocaron los 5 cuando Ash decidió hacer el fabuloso cambio estratégico para vencer a Mr. Rime. Una idea muy loca ingresó a la mente de Lorelei, abriendo sus ojos velozmente al impresionarse al pensar correctamente su propia conclusión. ¿Acaso? 5 y Agatha. Esa anciana simplemente cerró sus ojos con lentitud cuando su respiración se aceleró de cierta manera, no mostrando nada más que eso. Un rostro neutro que escondía muchas cosas, pero había un pequeño problema. Los latidos de su corazón se habían detenido por unos momentos exactos, cuando sentía su cuerpo sentirse cortado y debilitado, haciéndole difícil poder respirar con tranquilidad. Eso no había sido por el combate, eso había sido exactamente porque un caso que solamente el señor Godzou pudo notar con antelación, haciéndolo preocuparse por el tercer miembro del alto mando. Podría ser que 7. Steven miró con una sonrisa a la derrota de Lucario, enfocándose en la forma en que el Pokémon Aural había abandonado el campo de batalla. Todos tus Pokémon lo entienden. La opinión que tenía sobre Ash no disminuyó, sus expectativas en el chico tuvieron que aumentar cuando estas mismas fueran superadas una vez más. Tú también lo entiendes. Una gran mirada fue dirigida a Duo, el Pokémon que se mantuvo terco de pie, y el entrenador que estaba anonadado. Tienen una gran conexión, voluntad, determinación. Están valiosamente conectada y forjada en la elegancia de las batallas Pokémon. Charizard miró bastante impresionado a la forma en que Lucario perdió su batalla contra su compañero Dragapult. Cuando entonces una sonrisa se formó en su rostro, y hablando en el idioma de su especie, el Pokémon Fuego Volador llegó a la conclusión de que Mega Lucario definitivamente debió haber sido de los grandes oponentes que hubiera disfrutado pelear. Lionel se rascaba la nariz junto a una sonrisa, cuando toda su emoción había incrementando al ver la fabulosa forma en que Lucario perdió el combate. No tenía nada que decir, Lionel estaba muy feliz de enfrentar a Ash Ketchum, o al menos saber que lo haría en el futuro. El campeón imbatible ya tenía asegurada la batalla de su vida, finalmente un combate donde alguien podría darle la suficiente pelea, hasta incluso derrotarlo si se veía la oportunidad. Y a él no le importaba esperar incluso 10 años para tener esa batalla, pero sí había la forma de apresurar las cosas para enfrentarlo antes. 6 haría algo lo suficientemente bueno. Ash levantó la Pokébola, mirando tranquilamente a su compañero. Regresa, Lucario. Regresando a su segundo Pokémon caído, le sonrió velozmente al esférico. Hiciste un gran trabajo. Guardando la Pokébola, Ash miró un tanto frustrado al campeón imbatible. Después de todo, Lionel es fuerte. Incluso si te alejas, te alcanza rápidamente. Lionel miró relajado a su contrincante esperado. ¿Qué pasa, Ash? Mi Dragapult aún puede seguir. Dragapult gruñó en afirmación. El participante Lionel provoca al participante Ash. ¿Cómo responderá el participante Ash? Kiawe miró con cierto enojo al campeón imbatible que se alzaba con el gustito de haber rebajado un gran punto a Ash al dejar fuera de combate a su Mega Lucario. Mega Lucario había sido una gran ayuda para su futuro primer campeón al tratar totalmente con el Mr. Rime de una manera espectacular, uniéndose junto a Ash con una habilidad espiritual muy irreal. Ojalá Ash lo calle pronto, aún tiene Pokémon que pueden servir contra Dragapult, voy a disfrutar mucho cuando lo haga. Mallow asintió ante la declaración de su amigo rojo, estando completamente de acuerdo con Kiawe, ya que se estaba desesperando al ver cómo Lionel picaba el lado equivocado. Yo también, la derrota de ese Dragapult es inevitable. Sopocles se unió a las grandes y seguras palabras de sus amigos, no haciendo falta decir sus pensamientos sobre la misma opinión. Era bastante irritante ver la forma en que Lionel actuaba contra quien sería su mayor esperanza de triunfo mundial, ahora que tenía la oportunidad. Es cuestión de tiempo, ya verás que no va a pasar más tiempo cuando lo veamos en el suelo. Lana frunció el ceño ante la provocación del campeón imbatible hacia el futuro primer campeón de su región, estando no muy feliz de ver aquello. Ella, inevitablemente, estuvo agarrándole un afecto especial al chico azabache en las pantallas desde un principio, así que no estés contando con la victoria, Lionel. Lily había tenido la misma expresión, mirando con cierta molestia a la provocación que estaba recibiendo Ash Ketchum en algún futuro incierto. No te confíes, Ash en cualquier momento va a sobrepasarte. Dragonite, yo te elijo. Lanzando la Pokébola, Dragonite apareció en el aire.
Esta vez, Ash mandó a Dragonite. El Dragonite regresaba al campo después del cambio demostrando esta vez, una gran muestra de intimidación al prepararse de antemano. Todos los que apoyaban a Ash, estaban esperanzados y confiados de que el Dragonite hiciera finalmente el esfuerzo de derribar con finalidad al Pokémon de Lionel, Dragapult. Ese Pokémon tan problemático que le había dado muchos problemas, forzando al cambio con Cola Dragón y haber derrotado con tanta facilidad al Mega Lucario Supremo. B. Huracán. Agitando sus pequeños alas con fuerza, creó unas corrientes de aire devastadoras. Dragapult hacía lo posible para esquivarlas todas, pero apenas podía esquivar unas cuantas corrientes del huracán. Un terrible huracán golpea a Dragapult. Bien, funciona. Haz un gran ataque trueno. Liberando el poderoso ataque trueno, desviándose en 4 puntos diferentes, hasta que la misma potencia hizo que Huracán se deshaga. Ataque trueno hizo desaparecer el huracán. Dragonite no reaccionó a tiempo y terminó por recibir la descarga eléctrica. Lionel miró calmadamente a su oponente. ¿Qué te parece? Fue sencillo. El profesor admiró seriamente la increíble forma en la que Huracán fue deshecho con ataque trueno. Justo cuando parecía un movimiento usado inútilmente a simple vista, el campeón imbatible había logrado otra hazaña impensable. Ambos son entrenadores con mentes muy buenas. Ash logra hacer estrategias que cambian las cosas a su favor, pero Lionel tampoco se queda muy atrás con sus iniciativas. Gary parecía estar pensando lo dicho por su abuelo, al cerrar sus ojos para entrar a su mente con mayor facilidad y analizar las cosas que ya había visto. Pero realmente no había mucho que pensar, estas eran cosas que ellos ya habían visto en diferentes combates del torneo de maestros. Y sí, en un principio era algo sumamente impresionante. Pero después de haber visto a Ash en acción muchas veces, hizo que se acostumbraran y la reacción de sorpresa ya no fuera una bomba. Sí, Ash ya nos ha demostrado su gran mente a pesar de su terrible y tonto error de antes. Lionel tampoco se demuestra quedando muy atrás, realmente poniendo mucho valor a diferentes cosas aquí. Lo sabía, toda la situación apuntaba a un punto muy mayor que nadie esperaría. Cynthia miró inmediatamente a la forma en que Dragapult deshizo el huracán de Dragonite, además de golpear al último mencionado también, probablemente, hiriendo gravemente a Dragonite por su parte de tipo volador. Un tipo que estaba desventaja contra los tipo eléctrico, pero tenía un presentimiento que comenzó a crearse desde este momento, el mismo presentimiento cuando ella estaba metida o no en una batalla Pokémon. Sabiendo que uno de los momentos claves de los combates estaban aproximándose. Así que por instinto, la campeona sonrió con belleza. Esto va a cambiar desde aquí. Vamos, Ash, tú puedes. En ese caso, vuela alto Dragonite. Dragonite obedeció y se elevó más. Dracoflechas. Las flechas salieron disparadas hacia Dragonite. Meteoro Dragón. Disparando el ataque a una altura bastante impresionante, haciendo que se divida en el mismo cielo y caiga una lluvia de meteoros inminentes. Dragapult, esquívalos todos. Dragapult y las flechas se encargaron de esquivar los meteoros púrpuras. Las dracoflechas no tuvieron tanta suerte, siendo eliminadas cuando Meteoro Dragón consiguió golpearlas. Lionel miró con incredulidad a la derivación de las dracoflechas. Dracoflechas es derribado. Pero Dragapult se acerca a Dragonite. Al igual que el famoso y favorito campeón imbatible, alrededor del mundo, los espectadores que veían las pantallas, se habían quedado muy sorprendidos que las dracoflechas fueran finalmente detenidas por el mismo Pokémon que tuvo problemas con eso antes. Algunos otros se sintieron satisfechos de ver esas cosas irritantes finalmente cayendo en la batalla, después de todos los problemas que le había causado a Ash Ketchum. Obviamente, siendo el grupo de personas que estaban del lado del chico creciente y proveniente de Pueblo Paleta en la región Kanto. Pero todos también notaron aquella expresión en el primer campeón de Alola, la misma expresión que ya había demostrado varias veces en sus antiguos combates, cuando las cosas se habían salido de control. Eso trajo mucha atención, la sonrisa del primer campeón de Alola debía ser por algo. Ahora, ¿en qué cosa estaba metido? O al menos, su mente. ¿En qué estaba planeando? Fuera lo que fuera, debía ser algo realmente asombroso e increíble que serviría de lección para muchos, incluidos los campeones y los demás veteranos, muy interesados en el estilo de Ash Ketchum y cómo es que algo tan irreal funcionase solamente para un chico como él. Dragonite, sujeta a Dragapult. Dragonite voló directamente hacia el Dragapult que también se acercaba. Ataque trueno.
Comenzando a cargar el movimiento, Dragapult es atrapado en seco por Dragonite. Soltando las poderosas descargas, Dragapult intentaba liberarse pero Dragonite resistía muy bien y continuó bajando a gran velocidad, girando a la vez, llegando a convertirse en un propio misil de sacrificio. El Pokémon Dragón Volador se encargó de ir en aumento. Ash miró con gran confianza y alegría a la movida. B. Meteoro Dragonite. Lionel abrió la boca en aturdimiento y gran sorpresa. Meteoro Dragonite. Cargando como si fuera parte del Meteoro Dragón, un aura púrpura similar a la lluvia morada, apareció en Dragonite cuando comenzó a caer a una velocidad bastante anormal e inusual mientras soltaba uno de sus poderosos gritos, estrellándose bruscamente contra el piso, generando otra cortina de tierra gigante. Lionel y Ash miraron fijamente a la cortina de humo tierra. Disolviendo la mayor parte, se demostró al Dragonite apenas de pie y el Dragapult tirado en el suelo, claramente inconsciente. Ash, que fue atormentado por Cola Dragón, logró obtener su tercera victoria. Ash y Pikachu se relajaron enormemente al ver el resultado. Gracias Dragonite. Dragonite se demostró positiva, expresando felicidad. Lance se encontraba anonadado, mirando con mucho asombro a la forma en que Dragonite usó el Meteoro Dragón a su favor con la ayuda de su entrenador, que le dio la instrucción exacta. Por primera vez, el famoso bicampeón con aquella fascinación hacia los dragones, dirigió su mirada hacia adelante que transmitía toda su emoción de ver algo glorioso de Dragonite. Eso fue espectacular, gracias Ash. Dejando de lado al líder del escuadrón. Agatha, Lorelei y Bruno decidieron intercambiar algunas palabras de todo lo que habían visto recientemente. La derrota de Dragapult significaba algo mucho más importante de lo que habían pensado, ya que esto abría paso a uno de los sucesos que quedarían marcado en la historia Pokémon. La manera en que utilizó Meteoro Dragón a su favor fue algo que no he visto en mi vida, me ha hecho tragarme mis palabras de un golpe, dijo Agatha con diversión en su tono. Aunque la derrota de Dragapult es mucho más importante, ¿saben lo tanto que significa esto, no? Dijo Bruno ahora con seriedad fría. Una hazaña que nadie ha podido conseguir, dijo Lorelei con un rostro y voz igual de frío. No había necesidad de terminar la dictadura, el ambiente ajeno a Lance había respondido la respuesta cuando la misma llegó a la mente del trío que estaban estáticos en sus lugares. Nadie había logrado conseguirlo, hasta hoy. Ni Roy, que era conocido por ser el rival de Lionel. Ni Lance, que era conocido por ser el campeón de Kanto y Johto. Ni Alan, que era conocido por ser el representante externo de Kalos. Ni Dianta, que era conocida por ser la campeona de Kalos. Nadie de ellos. Solamente uno, Ash Ketchum, consiguió destruir la muralla que nunca se quebró. Paul miraba seriamente al Dragonite que se mostró positiva ante su entrenador, ocultando todo su asombro de aquel Meteoro Dragonite. ¿Realmente que Ash hacía de las suyas? No. No entiendo, Ash realmente acaba de crear un movimiento totalmente nuevo y renovado. Reggie pensó por unos segundos a la pregunta incrédula de su hermano menor, y debía admitir que también estaba muy sorprendido de lo que acababa de pasar. No, realmente no lo hizo. Tal vez se debió al mismo Meteoro Dragón que los rodeaba. Sí, posiblemente de alguna manera. Dragonite había reunido un poco de la energía del movimiento Meteoro Dragón y haberla usado a su favor. Era la única explicación lógica a la que encontraba. ¿Sería la correcta? Serena se levantó de golpe, agitando sus brazos hacia adelante con alegría por el logro de su enamorado. ¿Sí? Ella le había puesto mucha confianza a Ash, nunca dudaría de sus palabras desde ahora. Después de aquella frase que seguía fresca y saludable, viviendo en cada rincón de su mente, no quedándose detrás en ningún momento. Ella pudo mirar con gran esperanza a que Ash nunca se había rendido hasta que finalmente acabará todo, creando y realizando ataques que nadie en la vida los había visto. Incluso Grace estaba que no se lo creía, mirando con la boca ligeramente abierta a la forma en que Meteoro Dragón fue utilizado en base de una nueva arma de doble filo. Mirando por un momento a su emocionada hija, la mujer regresó la vista a la pantalla de holograma para caer fijamente en el Ash Ketchum del futuro. Bueno, al final. Si fuiste un buen muchacho. Telia saltó de alegría al ver la tercera victoria de su hijo, ahora sí entrando a niveles mucho más superiores que ella nunca pudo imaginar. La fe y la confianza de la matriarca Ketchum nunca se fueron, siempre se mantuvieron allí para apoyar con todas sus energías a su querido e único hijo. Ella en ningún momento de su vida se atrevería en desistir, esté en las buenas o en las malas. Telia iba a seguir apoyando a Ash con todo corazón, por lo que
Con o sin permiso de los demás, Delia se convertiría en la fan número 1 de Ash, ya que ella siempre estaría allí, cerca o lejos. Delia Ketchum continuaría apoyando a su hijo hasta el último de sus días. El profesor Kukui miró con una reluciente sonrisa que transmitía felicidad, mirando con gran alegría al Dragapult, que ya hacía derribado en el suelo y un Dragonite en gran estado. Esto solamente lo conseguimos con los esfuerzos de todos, un trabajo en equipo muy especial. Dracovish, Mega Lucario y Dragonite. El director Oak continúa con los mismos pensamientos del profesor de su escuela Pokémon, estando igualmente de acuerdo con el mismo. Sí, pero recuerda que es el tercer Pokémon caído de Lionel, debes saber que eso es lo más importante. Al escuchar las palabras de Gabriel, Kukui meditó sus pensamientos por unos momentos entendiendo perfectamente. Luego de unos segundos, los ojos del hombre se habían agrandado. En otra parte. Lo logró. Ash es realmente genial. Mayo y Lana juntaron sus manos, donde hacían pequeños saltitos emocionados de saber lo que significaba esto. Lilia asintió con una gran sonrisa en su rostro, mirando feliz al gran triunfo que Ash conseguía con su tercera victoria sobre Lionel, que se había quedado asombrado por la astucia de su contrincante. Las tres se encontraban muy felices, ellas sabían que Ash no las iba a defraudar. No se atrevería a defraudarle a Alola, llevando la delantera de la batalla por tercera vez consecutiva. Sí, eso es Ash, dijo Lily con un pequeño rubor mientras sonreía feliz. Sófocles miraba seriamente, él estaba feliz claro, pero estaba un poco preocupado por la frialdad que demostraba su amigo por igual, mirando a Kiawe que se había parado, siendo imposible cuál era su reacción. Kiawe sentía la mirada de Sófocles en su espalda, haciendo que sus ojos se comprometieran a darle una mirada aún más fría al futuro primer campeón de su región ante su tercera victoria hacia el oponente. Estaba muy asombrado de las capacidades a donde Ash podía llegar, superando cada vez más a todos los contrincantes más desastrosos. Su mirada continuó pegada a Ash por unos segundos más, sin siquiera desistir. Esto es lo que un campeón Slayer puede hacer. Regresa, Dragapult. Guardando a su tercer Pokémon caído después de mucho tiempo en donde los años estaban incluidos, Lionel miró sonriente a la Pokébola. Estuviste genial. Bajando el brazo, el campeón imbatible ahora regresó su mirada fijada a su contrincante. Ash, después de todo eres el mejor. El primer campeón de Alola se sorprendió por la declaración de su oponente, dejando su boca media abierta por la emoción. Pero, ¿te has dado cuenta? Todos tus Pokémon ya están muy agotados. Una ilustración salió adelante. Pikachu, Dragonite, Sirfetch'd y Dracovish enseñando estados de agotamiento junto al dolor. B. Rillaboom. Lanzando la Pokébola para el siguiente compañero, el quinto. De hecho, Rillaboom, el Pokémon Gorila. Gritó fuertemente al mostrarse en campo, sacando su tambor para comenzar a tocarlo con ritmo. Charizard estaba muy impresionado de ver a un tercer Pokémon de su entrenador caer. ¿Realmente había pasado todo eso? Lionel miró con una gran sonrisa hacia el futuro primer campeón de Alola. Si bien, en sus batallas, era conocido por ganar con al menos 2 Pokémon bajados, ya que nadie había logrado siquiera bajar a más de esos, y eso se debía al gran poder que cargaban sus Pokémon como tanques. Ahora, el campeón imbatible veía con gran ilusión a la batalla que su futuro yo estaría disfrutando. La gran emoción hacía resaltar a su corazón de una manera que nunca le había pasado nunca, al igual que la esperanza que corría velozmente por toda su fugaz estrella amarilla. Eres realmente especial, Ash. Espero luchar contigo lo más pronto posible. Lo había encontrado. El digno oponente, la persona que tanto le costó buscar. El campeón imbatible encontró a su rival, el único entrenador que podía igualarlo de una a una. El campeón Slayer. Pikachu miró muy asombrado al curso en que iba la batalla. Él estaba muy sorprendido de todo lo que iba a pasar, saber que su amigo e entrenador iba a madurar de una manera tan útil que cambiará completamente. Lo suficiente para enfrentarse en un igual contra la alta celebridad del mundo, el campeón imbatible. Lionel. Ash miró un tanto nervioso a las palabras y las ilustraciones que aparecieron recientemente. Estaba feliz de haberle ganado, aunque se haya frustrado bastante de ver a Mega Lucario caer tan poco contra ese Dragapult por un patético error de su parte. Pero por otro lado, Ash se daba cuenta de la razón en las palabras de Lionel. Sus Pokémon se encontraban un tanto agotados y heridos, algo muy bajo sabiendo que todavía le faltaba enfrentarse a aquel Rillaboom, el Cinderace de hace rato, y Charizard. La final del mundo entraba a una nueva fase evolutiva. Por fin, después de tantos años.
La muralla finalmente se había roto en manos del cazador de campeones. Pero eso no era un impedimento para el campeón imbatible en seguir luchando hasta el final. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién sería el campeón que estaría en la cima de todo? Las reacciones del público en los capítulos no son mostradas, lo hago para ahorrarme el tiempo y la aspiración. Además de que no soy capaz de escribir más de 13,000 al máximo. Cuando hago eso, la rapidez con la que escribo se hace lenta por algunas cosas de la página. Entendí que una de esas podría ser sus dudas por un lector. Solamente las pongo cuando el capítulo queda extremadamente corto. Un ejemplo sería el capítulo en donde coloque mucho fanservice. Cambie unas cosas en el combate de Lionel vs Ash, solamente 2. Lucario me pareció ser un Pokémon excelente, fue una verdadera lástima que perdiera tan miserable por Dragapult. Pero para seguir el curso normal de la batalla, decidí al menos darle un poco más de crédito. Dragonite es un caso igual, es una gran pena que en el torneo los guionistas lo hayan convertido en un Pokémon inservible, así que intenté darle más crédito, poniéndole más emoción a su golpe final contra Dragapult. Espero que les haya gustado esos detalles, tal vez me estoy pasando de la raya con esto de los cambios. Pero realmente no sé. Nos vemos, estaré de regreso en unos días.